Muy buenas noches. La posición de México frente a lo ocurrido en Israel tras la irrupción del grupo terrorista Hamás el sábado por la mañana ha sufrido algunos matices en 4 días. Desde considerar como acto terrorista la irrupción de Hamás y defender la legítima defensa de Israel, hasta insistir en que no tomará partido, pues es pacifista. El domingo, 24 horas después de la irrupción, la Cancillería emitió un comunicado en el que llamó a la cooperación internacional contra todo acto terrorista, argumentando que ninguna causa justificaba ese recurso de violencia, por lo que reconoció en el texto el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la postura de México era neutral, a favor de la autodeterminación de los pueblos y rechazando el uso de la violencia. No quiso llamar terrorista a Hamás para no tomar partido y ser factor, dijo, para la búsqueda de una solución pacífica. Hoy reiteró la posición de México tras el reclamo de Israel y de su embajadora en este país, que consideró que no estar del lado de Israel es estar del lado del terrorismo. La embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia. Nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Hoy la canciller Alicia Bárcena hizo una publicación en sus redes sociales sobre este matiz en la postura o la posición de México. En el mismo sentido de lo dicho por el presidente, diciendo que México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices, por lo que llama a terminar con los ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de Hamás, así como del ejército de Israel en Gaza. Ya no calificó como terroristas los actos de Hamás, ni reconoció el derecho a la legítima defensa que el domingo la Cancillería a su cargo consideró que asistía a Israel. Sobre el rescate de mexicanos en Israel, ya despegaron desde Tel Aviv los 2 primeros vuelos enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional para repatriar a los que quieren salir de la zona de conflicto. En el primero de estos vuelos viajan 135 mexicanos. La primera escala la hizo en Estambul, Turquía. Ahora el avión vuela en dirección a Irlanda. El segundo vuelo salió hace apenas unos minutos desde Tel Aviv con 141 pasajeros a bordo, la misma ruta, Estambul, luego irán a Irlanda, pasarán por Canadá y llegarán a México. En total regresan 276 de los casi 1000 mexicanos que se han registrado para regresar con ayuda del gobierno mexicano. Antes de abordar, agradecieron los esfuerzos para traerlos de vuelta, echaron porras a México y hasta entonaron El cielito lindo. Cuánto nos conforta ese apoyo, esa ayuda que nos dan a todos los mexicanos. Informar que estamos aquí en el aeropuerto ya de Tel Aviv, estamos próximas a salir y pues nada, agradecer al gobierno mexicano. Ya pues ahorita se nos da la oportunidad de tomar nuestro vuelo de regreso a nuestro México. Vamos a ir allá a nuestro país en paz y en calma todos juntos. Muchísimas gracias, México. Gracias. Agradecemos mucho todo lo que han hecho, todo el esfuerzo, todo el trabajo por sacarnos de aquí. Ha sido muy emotivo sentir la solidaridad. Han demostrado su enorme sentido de patriotismo. Terminó la pesadilla. Y estas son imágenes del interior del primer vuelo que salió con mexicanos desde Israel de vuelta a nuestro país. Como les decía, la ruta de regreso incluye escalas para recarga de combustible en Turquía, en Irlanda, en Canadá, antes de llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles aquí en México. En el mapa que le muestro ahora podemos ver la trayectoria en tiempo real de los vuelos. Se prevé que el trayecto tarde unas 22 horas. El primero, que ya salió de Tel Aviv, ya hizo escala en Estambul y ahora va hacia Irlanda. Y el segundo, que hace apenas unos minutos despegó de Tel Aviv, tendrá que hacer escala en Estambul, Turquía, luego Irlanda, Canadá y venir hacia México. Así estos 2 primeros vuelos de rescate
rescate de mexicanos que se encontraban en Israel. Otro grupo de mexicanos tuvo que salir por su cuenta de Israel. Se trata de 2 peregrinos originarios de Campeche. En sus redes aseguraron que no los dejaron regresar en el avión o en los aviones de la Fuerza Aérea por los criterios que se emplearon por parte del gobierno mexicano para seleccionar a los pasajeros, los primeros pasajeros a los cuales se les está dando prioridad, por lo que ellos no estaban entre esos pasajeros prioritarios. Guillermo Barrera y Cecilia Medina han compartido la travesía para salir de Israel por la frontera con Jordania con el apoyo de una agencia de viajes. En el día 4 de enfrentamientos entre Hamás e Israel van más de 2.000 personas muertas, más de 1.200 en territorio israelí, mientras que en territorio palestino más de 900. Entre ellos 3 supuestos terroristas, de acuerdo con las fuerzas de defensa de Israel. Además del hermano y el sobrino, además de la nieta del comandante militar supremo de Hamás, Mohamed Deif, murieron tras un ataque aéreo del ejército israelí. Sobre los heridos, hay más de 3.400 en Israel, más de 4.250 en Palestina. El ejército de Israel aseguró que varios misiles fueron lanzados a su territorio procedentes de Siria, aunque se aclaró que no causaron daños importantes. Así es como luce por ahora el panorama de estos ataques entre el grupo Hamás e Israel. Estos son los países que rodean tanto a Israel como a Gaza. Como le mencionaba hace unos momentos, grupos ligados a Hamás desde Líbano y Siria han realizado ataques con misiles contra territorio israelí durante el día. En pantalla le presento los 8 últimos puntos que hasta el momento han atacado las fuerzas de Hamás. Israel ha contraatacado en al menos 11 puntos en la franja de Gaza. Medios estadounidenses reportaron que el ejército israelí prepara una invasión terrestre ahí en Gaza. Y el ejército de Israel organizó un recorrido para la prensa en el kibutz Kfar Aza, una comunidad que fue atacada por Hamás y en la cual habrían muerto casi 200 personas, de acuerdo con las Fuerzas Armadas israelíes. Fueron a este recorrido protegidos con cascos, chalecos antibalas. La destrucción de esta comunidad, incluso encontraron algunos cadáveres quemados de algunos atacantes, es decir, de miembros de Hamás. Había vehículos dañados por el fuego. Los soldados de Israel declararon a los medios ahí presentes que algunos habitantes fueron asesinados dentro de sus viviendas, incluidos niños y bebés. Declaración que no ha sido confirmada con imágenes. What have you seen? You can see by yourself family, mothers, fathers, babies, young families killed in their bed, in the protection room, in the dining room or in the garden outside. And the terrorists come and killed all of them, shoot on them, catch them and then shoot in them, cut their head. It's a terror attack. You've been in the army, you were in the army for years. Have you ever seen anything like this? No, I served 40 years in the military. I never saw something like this. It's not a war, it's a terror attack. En Gaza, Israel, quienes han perdido a sus seres queridos los han tenido que despedir aún con el ruido de las explosiones de fondo. يعني استهداف الصحفيين مش شيء جديد على الاحتلال الإسرائيلي، وكل مرة عم يثبت إنه هو شيء ممنهج. عمليا نحن فقدنا عدد من زملائنا الصحفيين من امبارح حتى اليوم، وكان شيء مؤلم جدا. يعني كل شيء عم بيصير مع الصحفيين عم بيكون صعب جدا. يعني نحن حتى يعني الله أكبر. Para conocer la situación que se vive en Israel, esta tarde conversé con el periodista David Sarnow. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué se ha informado en estas últimas horas al respecto de la situación que se vive en ese país?
Mayormente las nuevas que tenemos son que ha habido ataques masivos en la Franja de Gaza, destrucción masiva de colonias, con la diferencia de que hecho por la Fuerza Aérea Israelí, se le avisa a todos los habitantes de la colonia y se les avisa que tienen un determinado tiempo para abandonar sus edificios antes de que sean bombardeados. Hay información de inteligencia que debajo de estos edificios hay cientos y cientos de terroristas de Hamas, y es lo que se está tratando de eliminar localmente. Se está castigando, pero básicamente lo que se está destruyendo son edificios. Sí. Y tratando de no dañar a la población civil. Importante lo Ahora que hay nos dices daños del aviso colaterales, que se da. no hay duda al respecto. Importante lo que nos dices del aviso que se da previamente para que la gente que vive ahí pueda abandonar, ¿no? Los civiles que están ahí puedan abandonar los edificios que van a ser bombardeados. Claro, inclusive mucha gente ha sido entrevistada en los medios y lo dice claramente. Recibimos telefonazos del ejército israelí, recibimos avisos, nos están diciendo, nos dan determinado tiempo, preguntamos a dónde ir y nos dicen con dirección al mar. Vayan dirección al mar. Sí, David, ¿qué se sabe en cuanto a información confirmada? Entiendo que sucede después de una declaración de una autoridad, de un miembro del ejército de Israel, que dijo que encontraron cuerpos de niños y bebés decapitados. ¿Hay evidencia de esto? Mira, no te puedo decir porque no vimos la evidencia. Yo lo que no he visto con mis propios ojos no te lo puedo asegurar. Las Fuerzas Armadas acá son un cuerpo muy responsable, sobre todo a nivel mediático. Y yo tengo confianza plena en que si esto es lo que te están comunicando, está basado, gráfico, todo lo que encontraron ahí. Hay reportes en un kibutz específicamente, 40 cuerpos de bebés decapitados. Sí. No lo dudo, pero no te puedo dar con certeza una respuesta positiva al respecto. En cuanto a los ataques, agresiones, durante el día se reportó el lanzamiento de misiles desde Siria. ¿Esto fue así? Hubo lanzamiento de misiles desde Siria, hubo lanzamiento de misiles desde el Líbano, hubo hace una hora, un lanzamiento de misiles del Líbano. Están tratando de calentar un poco la frontera norte. Israel está actuando con mucha responsabilidad al respecto. Localmente tratan de eliminar la base del fuego y eso es lo que se está haciendo. No están tratando de que no haya una escalada de violencia en el norte. Y en el sur no se ha logrado completamente limpiar todas las bolsas de terroristas que se encuentran en el terreno. Básicamente la mayor parte de las poblaciones ya fueron declaradas limpias, pero en los campos y en los caminos no se puede saber, porque estas gentes pueden haberse quedado en el terreno y actuar como individuos independientes de todas sus unidades. Y hubo algunos encuentros en donde hubo heridos, hubo muertos de los dos lados, hubo ataques y hubo lanzamientos de cohetes constantes durante el día también al centro del país y al sur del país. Y en eso estamos, pero sabemos que todo esto así va a estar en los próximos días. No vamos a... ni Hamas ni el Jihad Islámico han perdido su fuerza de lanzamiento de cohetes. Lo demuestran a cada rato. Sí, ahora también se demuestra, ¿no? La eficiencia, la eficacia del sistema antimisiles que tiene Israel. La cúpula de acero, la cúpula de hierro, como le llaman, es un sistema muy eficiente, pero no es infalible. Si te lanzan 100 cohetes y tiras 99 y uno llega y destruye un edificio, vas a tener un número de muertos bastante considerable también. Sí. Ahora, las cabezas explosivas que tienen estos misiles son, entre más lejos va el misil, más grande es el misil y más grande es la cabeza explosiva. Entonces haz tus cuentas tú solo. Sí, claro.
David, para terminar, ¿cómo está la población? Nos describías ayer que estaban un poco en casa, quienes podían quedarse en casa lo hacían, se puede salir, se puede transitar, pero están tomando precauciones, ¿no? Tener víveres por si hay que refugiarse cierto tiempo, ¿no? Ciertas horas. Se están tomando precauciones, la gente hoy hizo compras, los supermercados están llenos constantemente, la gente está haciendo compras. En mi opinión, un poco compras de pánico, pero no puedes culpar a la gente, porque ayer hubo un aviso un poco erróneo del portavoz del ejército, donde dijo que convenía que la gente se basara, saliera y comprara y tuviera agua y tuviera alimentos secos en los refugios. Entonces luego salieron y trataron de explicar que no era por una acción que se va a tomar inmediatamente, porque la gente inmediatamente empieza a leer entre líneas y empieza a tratar de adivinar cuál es el siguiente paso que vamos a tomar nosotros y cuál va a ser la reacción del otro lado también. Entonces estamos en un juego de gato y ratón. Y así estamos estos días. Sí. Al respecto de lo que se vive en Israel, en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden catalogó los ataques de Hamás contra los israelíes como terrorismo. Defendió el derecho de Israel a defenderse. Estuvo acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Antony Blinken. Ahí prometió el apoyo de Estados Unidos a Israel, asegurando el envío de municiones y todo tipo de asistencia. Confirmó que al menos 14 estadounidenses fueron asesinados por Hamás en los últimos días y aún sin definir cuántos, dijo que hay estadounidenses entre los que fueron tomados como rehenes por Hamás. Por cierto, Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, confirmó que mañana iniciará un viaje, partirá desde Estados Unidos hacia Israel. Allá buscará dialogar con sus socios israelíes sobre la situación y la colaboración entre ambos países en la lucha contra Hamás. Vamos a más información del día. A las 5 de la tarde con 50 minutos, el huracán Lidia tocó tierra en Jalisco. Lo hizo en categoría 4. La Comisión Nacional del Agua informó que registra vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, rachas de hasta 260 kilómetros por hora. Sus efectos ya se reflejan en otros estados, por ejemplo en Michoacán. Ya hay derrumbes en carreteras. En Colima se habilitaron refugios, se suspendieron las clases. Las condiciones climáticas fueron suspendidos vuelos de Sedena que iban hacia Nayarit con ayuda humanitaria. La Secretaría de Defensa Nacional iba a llevar 2.100 despensas que ahora serán trasladadas vía terrestre y cuando el clima lo permita continuarán con los envíos vía aérea. Hace unas horas, en la cuenta de Twitter del presidente López Obrador, ahí hizo un llamado a las poblaciones de ese estado, Jalisco, también de Nayarit, tomar precauciones por la fuerza de este fenómeno natural, de este huracán. Dijo que ya se activó el plan DN3 y pidió refugio en lugares seguros. Pidió a la gente ir a lugares seguros a refugiarse, así como alejarse de zonas bajas, ríos y laderas. Saludo en Jalisco, en Puerto Vallarta, mi compañero Juan Carlos Munguía. ¿Cómo van las cosas por allá ya con la entrada de este huracán Lidia categoría 4? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto al saludarte. Me encuentro con mi compañero Francisco Olea, precisamente aquí en este punto del malecón de Puerto Vallarta, Jalisco, es donde la situación ya ha bajado totalmente a como lo presenciamos hace aproximadamente una hora. Estábamos con fuertes vientos de aproximadamente 150 kilómetros por hora, fue lo que se nos mencionó por parte de los elementos de protección civil y bomberos de Puerto Vallarta y la unidad estatal que estaban presentes con nosotros, resguardándonos precisamente de estos fuertes vientos aquí a un costado en la cabecera municipal. Ya se nos dio una pequeña entrevista por parte de los elementos de protección civil y bomberos de Puerto Vallarta, donde nos mencionaban que efectivamente tienen algunos derrumbes registrados sobre las carreteras, donde afortunadamente no ha habido víctimas, al igual que algunos árboles caídos en lo que comprende este municipio, los cuales también están ya siendo atendidos y que también afortunadamente no han registrado a personas lesionadas. Como lo puedes observar con las imágenes de mi compañero Francisco Lea, afortunadamente el oleaje ha sido bueno con este municipio de Puerto Vallarta, donde no ha llegado ni siquiera a esta avenida principal que corre a un costado del malecón de este municipio. Vemos el oleaje, es de un aproximado de 1 a 2 metros las olas que se están registrando en estos momentos, pero nada comparado con las fuertes ráfagas de viento que apreciamos hace aproximadamente una hora, donde estaban las fuertes ráfagas de 150 kilómetros por hora, pues afectando
precisamente bajo el ojo del huracán aquí a este municipio costero. Nosotros permanecemos pendientes de cualquier actualización que se nos brinde por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para que se nos actualice acerca de las afectaciones que podría haber dejado este fenómeno natural, ya sea en este u otros municipios del estado de Jalisco, y permanecemos pendientes aquí desde el Malecón para brindarles todos los detalles de cómo se está viviendo este huracán categoría número 4 en estas costas del estado de Jalisco. Bien, Juan Carlos, te agradezco muchísimo el reporte, estamos atentos, y en pantalla le presentamos ahora el mapa justo donde se ve la trayectoria de este huracán. Ya la zona donde está el ojo del huracán ya es en tierra, ahí en el estado de Jalisco, y la trayectoria justo ya hacia el noreste de nuestro país. Veremos, por supuesto, su avance y se lo estaremos reportando en este y en los siguientes espacios de Milenio Noticias cuando haya alguna actualización. En otros temas, se cumplen 10 días del secuestro y asesinato de 2 encuestadores de Morena en Chiapas y la desaparición de su supervisor, Adrián Cid. La semana pasada, 2 encuestadores y un supervisor hablaron aquí de las condiciones en las que trabajan y externaron sus exigencias, las exigencias que tienen para seguir trabajando en campo, para seguir realizando encuestas para Morena. Recordemos. En la casa encuestadora de Morena, que es el CES, de repente llegan a sugerir viajes de noche, ¿no? Uno, el que va conduciendo, pues por lógico, va cansado, ¿no? Maneja todo el día, vas a cierto tipo de secciones que luego no están cerca, están a 1 hora de distancia, 20, 30 minutos de distancia, pero sin embargo es constante de estar manejando. Antes nosotros, cuando salíamos un proyecto, desde un inicio, sabíamos cuántas secciones íbamos a trabajar cada quien. Incluso nos hacían llegar en una liga las secciones que íbamos a trabajar. Con esto, los compañeros que tienen más años y mayor experiencia, al preguntarme a dónde te tocó, ellos nos podían decir, ¿sabes qué? Ahí hay zona roja, ¿no? Desgraciadamente, que será unos 5 meses para acá, se cambió la estructura y nos dan las secciones conforme vayamos avanzando. Ese contrato lo único que beneficiaba era la empresa, no nos daba ningún tipo de seguridad y por el contrario nos amedrentaba y nos amenazaba con que si dábamos alguna información, material digital o impreso a cualquier persona, cualquier institución o cualquier organismo, lo que fuera, íbamos a ser perseguidos de acuerdo a la ley. Ante estos reclamos, el presidente de Morena, Mario Delgado, dijo que siempre se ha buscado que tengan las mejores condiciones de trabajo. Reconoció que han identificado zonas que pueden representar peligro para los encuestadores, por lo que se descartarán o contarán con seguridad por parte del gobierno federal, pues requieren hacer las encuestas en campo, pues no confían tanto en las telefónicas. Siempre tratamos de que tengan las mejores condiciones. Tenemos un protocolo en la comisión de encuestas para que si hay algún municipio que esté señalado como zona muy peligrosa, pues obviamente se vuelve a hacer el muestreo de esa sección electoral para no poner en riesgo a los compañeros. La comisión de encuestas ha estado platicando, ha estado convocando a todos los compañeros y compañeras que nos han ayudado para ver cómo mejoramos, sobre todo, la parte de la seguridad. Habrá apoyo a distancia en las zonas donde vayamos a encuestar. Vamos a seguir con nuestras encuestas domiciliarias. Sabemos que las telefónicas no son la mejor medición para los casos que estamos viendo de gobernador. Queremos que sean muy representativas de lo que piensa la gente. Entonces vamos a tomar medidas extraordinarias para que haya seguridad para nuestros encuestadores en aquellas zonas, aquellos estados que son complicados, y aquellas zonas que están, digamos, marcadas como rojo, pues obviamente ahí no vamos a entrar. En más información política, esta noche la sección instructora de la Cámara de Diputados se reunió en sesión extraordinaria para discutir el desafuero de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, al ser acusado en el 2020 por la Fiscalía General de la República de asumir el cargo sin acreditar exámenes
de control de confianza, un cargo del cual no se había hablado en las últimas semanas, a pesar de que estuvo detenido, se le imputaron distintos delitos, de este no se había hablado y ahora se resuelve esto en la sección instructora. La información que se tiene es que Uriel Carmona y la Fiscalía General de la República serán notificados y a partir de entonces tienen 7 días para comparecer en persona o por escrito ante esta sección instructora. Aún no hay plazo para que la votación vaya al Pleno de la Cámara de Diputados y se determine si le quitan o no el fuero al fiscal de Morelos. Pausa y volvemos. Saludo a Ana Lorena Delgadillo, ella dirige la Fundación para la Justicia. Ana Lorena, muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes. Hoy para hablar de una resolución que podría darse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la presencia militar, el despliegue de militares en nuestro país, que han hecho una función en particular para detener migrantes, un poco ayudar o hacerle la chamba a Estados Unidos desde la época de Donald Trump. ¿Cuál es la importancia de esta discusión y qué es lo que ustedes están pidiendo que ocurra en la Corte? Sí, muchísimas gracias, Alejandro. La Fundación para la Justicia promovió un amparo en contra de la declaración conjunta que fue firmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Estados Unidos en junio de 2019. Tú te acordarás que en ese entonces se discutía que Estados Unidos, el expresidente Trump, estaba exigiendo a México el control migratorio y si no iban a subir los aranceles. Sin que hubiera realmente un estudio a fondo de qué implicaba eso o qué contrapesos podría haber al alza de los aranceles, México decidió entregar a cambio las personas migrantes y firmó esta declaración. Esta declaración trae 2 cosas que nos parecen muy delicadas. Primero, amplió el programa de Quédate en México que ya se venía aplicando y segundo, dispuso que iba a disponer la Guardia Nacional 6,000 elementos para hacer el control migratorio, para deportar a las personas migrantes, para controlar los flujos migratorios y a este momento llegamos a cerca de 28,000 elementos de la Guardia Nacional que han sido utilizados para esto. Es decir, de facto ya construimos un muro humano con la fuerza más letal de México en contra de las personas migrantes. Promovimos el amparo va a ser discutido mañana en la Suprema Corte, es un proyecto que fue elaborado por la ministra Yasmín y estamos muy preocupados por el contenido del proyecto porque creemos que viola la Constitución, viola los tratados internacionales y es un proyecto que sería tremendamente lamentable para las personas migrantes y solicitantes de asilo en el país. El proyecto entonces busca negarles este amparo. Sí, digamos, desconoce también todos nuestros precedentes y nuestro ordenamiento jurídico, ya que en el caso del interés legítimo, ya ha sido reconocido en varios precedentes de la Corte. Recientemente, en un amparo parecido en contra del programa Quédate en México, el Instituto de las Mujeres para el Instituto para las Mujeres en la Migración se le reconoció también el interés legítimo y bueno, son cosas que ya están muy estudiadas en nuestro derecho. Otra de las cosas que nos parecen también terribles es que, por ejemplo, no entra realmente el estudio de los hechos como se los planteamos, se tergiversan los hechos, una muy mala argumentación jurídica y llega a extremos de decir, Alejandro, que nosotros no probamos que México sea un país inseguro para la población migrante. Esto a pesar de que presentamos varios amicus de organizaciones en Estados Unidos que han estado documentando violaciones sexuales, secuestros, desapariciones, homicidios y muchos delitos cometidos contra la población migrante que México ha aceptado tener mientras se lleva a cabo el procedimiento en Estados Unidos. Darles la razón significaría retirar de acciones, de labores de detención de migrantes, de colaboración con el Instituto Nacional de Migración a militares y Guardia Nacional. ¿Esa sería, digamos, la respuesta que ustedes estarían solicitando a través de este amparo? Sí, Alejandro, creo que lo primero es decir que estos acuerdos, cuando violan los derechos humanos y cuando son celebrados de esta manera, son inconstitucionales. México no puede estar celebrando ese tipo de acuerdos. Lo segundo es, ya que se declare la inconstitucionalidad, tendrá que venirse abajo también todos los efectos, como el hecho de poner la Guardia Nacional al servicio de Estados Unidos para la detención, deportación de personas migrantes. Y evidentemente nosotros no podemos aceptar personas solicitantes de asilo, siendo México ya un país tan inseguro. Estamos poniendo en riesgo su vida y su integridad. Entonces todos estos efectos son los que se tendrían que venir abajo si se otorga el amparo. Entonces la petición para las y los ministros de la segunda sala es que el proyecto sea rechazado,
que el proyecto sea retornado a otro ministro o otra ministra y que realmente refleje la Constitución, los compromisos de la Constitución y de los tratados internacionales. Bien, pues estaremos atentos entonces a la discusión que se dé en la Corte, esperando, por supuesto, la resolución que se dé y ojalá que sea favorable en lo que ustedes están reclamando por el bien de las personas que están en tránsito por nuestro país o las que regresa a Estados Unidos a través justo de este acuerdo, ¿no?, que se firmó, por el cual, por cierto, se hace campaña en Estados Unidos actualmente. El expresidente Donald Trump dice que dobló a Marcelo Ebrard y logró ese acuerdo. En fin, no solamente se está haciendo por el interés o está contrario al interés de los migrantes, de las personas, ¿no?, sino que además se está utilizando como una herramienta política para hacer campaña allá. Totalmente, Alejandro. Y lo que nosotros creemos es que la Suprema Corte ha sabido proteger a las poblaciones migrantes. Tenemos varios amparos que han llegado a la Corte, sí, donde se ha, resuelto a favor de los derechos de las personas migrantes, y confiamos en que la Corte va a hacer un equilibrio para estas políticas migratorias llevadas a cabo por el Ejecutivo. Nosotros creemos que en este momento los únicos que le pueden hacer un contrapeso a estas políticas mortales son precisamente las y los integrantes de la Suprema Corte, y estamos confiando en que así será. Ana Lorena, te agradezco muchísimo, estamos atentos. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Gracias a Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia. Saludo a Guillermo Martínez Fulón, académico de la Universidad Iberoamericana, colaborador también en estas coberturas especiales que realizas, Memo. Hoy, para hablar de esta reunión anual del Fondo Monetario Internacional, ahora se está realizando en Marruecos, tú lo estás cubriendo desde Washington. ¿Cuáles son los primeros apuntes del arranque de esta reunión? Muy buenas noches, Alejandro, con muchísimo gusto. Pues sí, efectivamente, propiamente desde que inició la pandemia, que estaba programada la reunión cada 2 años, las reuniones anuales se llevan a cabo en distintas plazas geográficas. Okay. La última fue en Indonesia y en esta ocasión, en el 20, correspondía a Marruecos, en Marrakech. Sin embargo, la pandemia pues detuvo como muchas otras cosas, y se intentó llevar en el 22, no se pudo, y se fue hasta el 23. Y pues para colmo de males le toca un enorme sismo a Marruecos, que bueno, pues los pone en una situación tremenda, pero de todas maneras se está llevando a cabo y todo parece indicar que con buen éxito. El arranque fue propiamente lo que es la tradición en Costa de Marfil. La señora Georgieva inició las reuniones anuales con un muy simbólico inicio, dándole una fuerza especial a todo el segmento de África del Norte y dándole especial auge a los países llamados MENA, ¿no?, en todo Medio Oriente y África del Norte. Uh-huh. El esfuerzo es porque, además de todo, hace 50 años que no se llevaba a cabo una reunión en África. Uh-huh. Entonces esto fue en Nairobi, en Kenia, y pues nuevamente se vuelven a llevar a cabo ahora en Marruecos. Sin embargo, pues el mismo viernes pues nos estábamos enterando del inicio de la guerra entre Israel y Palestina, sí, y eso cambió un poco digamos que las cargas mediáticas en todo esto. Sin embargo, pues las reuniones han seguido. El día de hoy se llevó a cabo el balance de la economía mundial y también el balance de la estabilización económica. Y bueno, los datos en este sentido, pues lo más relevante y lo más destacable es que pues sigue siendo el crecimiento muy lento y muy desigual. Hay sí un logro importante en estos últimos años pospandemia de una reducción de la inflación. Okay. Y la actividad económica comparada con antes de la pandemia pues va creciendo muy poco a poco. Bien, entonces digamos que los datos, a diferencia de lo que nos apuntabas en la última reunión que estuviste por allá hace un año, sí hay mejoras, ¿no? Esto de la inflación, que era una gran preocupación para la mayoría de los países, sí ya se ve que va a la baja.
hay un esfuerzo global en donde, bueno, los bancos centrales han hecho su trabajo y han logrado bajar la inflación. En el caso concretamente, por ejemplo, de México, es un país destacable porque el último pronóstico, que fue el del semestre pasado, que daba a 2.6, el Fondo Monetario hoy se lo incrementa. Y yo creo que hay valores y factores que fortalecen esa posición, que son, por un lado, la entrada de remesas, de divisas, y por el otro lado, la división y la fragmentación económica que indirectamente va a beneficiar a México para ese pronóstico que está dando el Fondo Monetario Internacional. En sí, el crecimiento global no va a ser de lo que se pronosticaba para el 23 de 3.0, pues el 24 va a ser de 2.9, ¿no? Ese es el pronóstico, ya veremos qué pasa. Sigue creciendo, pero sí hay una ralentización, ¿no?, de la economía. Sí, está ralentizada y bueno, pues todos estos factores, las fuerzas, la guerra, la fragmentación económica, en fin, pues son cosas que finalmente no le dan, no le dan ese arranque y ese rebote hacia arriba, ¿no? Por supuesto, Memo. Pues estamos enlazados esta semana para que nos vayas dando detalle de lo que se discute en esta reunión anual del Fondo Monetario Internacional. Importantísimo para todo el mundo conocer las perspectivas, ¿no?, el crecimiento y todos estos datos económicos que tú nos transmites por acá. Te agradezco muchísimo. Al contrario, Alejandro, muchísimo gusto y gracias. Un saludo al auditorio. Gracias a Guillermo Martínez Fulón. Con eso nos despedimos. Los dejo con Carlos Marín en El Asalto a la Razón. Muy buenas noches.